Muy bien. En el músculo, o más bien en el grupo orbitario, podemos encontrar em, varios puntos importantes sobre este grupo. En resumen, podremos iniciar que nos podríamos centrar en el músculo orbicular del ojo y el corrugador de la ceja. En el orbicular del ojo tenemos tres porciones. La porción orbitaria, que es que su origen está en la apófisis frontal del maxilar, en la porción nasal del hueso frontal y el ligamento palpebral medial. Y su inserción es alrededor de la órbita. Su acción es que si hay un cierre forzado del ojo por medio de este músculo, o de esta porción más bien, perdón, del músculo orbicular del ojo. Está inervado por el nervio facial, ramos temporal y cigomático, y pues la grasa que se acumula alrededor del ojo con la edad puede extirparse quirúrgicamente. Esto se le llamaría eh, blefaroplastía, que sería su nombre en general. Ahora, del orbicular del ojo está la porción profunda o lagrimal. Su origen es en el hueso lagrimal y su inserción sería en la fascia lagrimal alrededor del conductillo lagrimal. Su acción es que ayuda al flujo de las lágrimas. Igual es inervado por el nervio facial y dado que el músculo orbicular del ojo mueve la piel de alrededor del ojo, su inserción es extremadamente importante, ¿vale? Igualmente de importante de la porción palpebral, que esta da origen o se origina más bien del ligamento palpebral medial y se inserta en el rafe palpebral lateral. Su acción es básicamente un cierre suave de los párpados o parpadeo, que es el nombre que nosotros lo decimos. Ahora bien, ya cambiando al segundo músculo, que sería el músculo corrugador de la ceja, su origen es en el hueso frontal o el borde supraorbitario. Su inserción está en el centro de la ceja y su acción es que tira de las cejas medial e inferiormente. Su inervación es el nervio facial del ramo temporal y las fibras se sitúan profundas al músculo orbicular del ojo, ¿vale? En la hendidura palpebral podemos, es muy importante por el hecho de que hay ligamentos y que este obviamente produce un cierre sobre el párpado o el parpadeo. Más adelante vamos a ver eh, estos puntos en particular. Muy bien, ahora centrándonos en el músculo orbicular de los ojos, aquí se encuentran o son fibras circulares o concéntricas que se disponen alrededor de las órbitas y en los párpados. Su contracción cierra los párpados y mueve las cejas, inervado por el nervio facial. En el segundo punto está el músculo corrugador de la ceja o el músculo superciliar. Se sitúa profundo al orbicular del ojo y se extiende horizontalmente por la porción medial del arco superciliar. Tiene su origen en la apófisis orbitaria medial del frontal y termina en la piel de la ceja. Su acción es que desciende y aproxima las cejas, provocando los pliegues cutáneos verticales del entrecejo, es decir, frunce las cejas. El tercer músculo es el músculo depresor de la ceja. Es un pequeño músculo vertical situado medialmente al corrugador de la ceja. Se extiende desde el orbicular de los ojos a la piel de la ceja. Su acción es que tiende a juntar el entrecejo en actitud de seriedad o enfado, es decir, baja las cejas. Muy bien. Am, en el grupo auricular, pues son músculos
rudimentarios en el ser humano. Hay tres músculos auriculares: anterior, superior y posterior. El músculo auricular anterior se origina en la fascia temporal y la aponeurosis epicraneal y termina en la espina del hélix. Eh, Su acción es que tira de la oreja anteriormente. Esta está inervada por el nervio facial, el ramo temporal, y este músculo normalmente proporciona pequeños movimientos y tiende a no ser siempre voluntario. Esto tanto en el auricular posterior, anterior y superior. El músculo auricular superior se origina en la aponeurosis epicraneal y termina en la raíz de la concha o parte superior de la oreja. Su acción es que tira de la oreja superiormente, ¿vale? Igualmente está inervado por el nervio facial, particularmente el ramo temporal, ¿va? Uh, Después sigue el músculo auricular posterior, que este tiene origen en el mastoides, en la apófisis mastoides, y termina en la raíz de la concha, es decir, la parte posterior de la oreja. Su acción es que tira de la oreja posteriormente. Su inervación es del nervio facial, pero del ramo auricular posterior. Muy bien. Ahora nos vamos a ir al grupo del cuero cabelludo, el occipito frontal. Muy bien, el occipito frontal pues son fibras musculares que pasan por debajo del cuero cabelludo y llegan hasta la frente. Su contracción eleva las cejas y produce las arrugas de la frente, inervado por el nervio facial. Eh, es un músculo digástrico y plano que cubre la bóveda craneal y está formado por una porción posterior, el músculo occipital, y otra porción anterior. El músculo frontal separado por una lámina tendinosa intermedia, la aponeurosis epicraneal. Estas son las características que se pueden tener. Ahora bien, en este músculo tenemos un grupo, el músculo occipital, eh, que se origina en la línea nucal suprema y en la mastoides, y que termina en la aponeurosis epicraneal. Em, Su acción es que eleva las cejas, arruga la frente, arruga el dorso de la cabeza. Su inervación es pues el nervio facial, principalmente del ramo articular posterior, ¿vale? En el músculo frontal se origina en la aponeurosis epicraneal y termina en la piel de la ceja y del entrecejo. Entremezcla fibras con los músculos prosero, orbicular del ojo y corrugador de la ceja. Igualmente, este eleva las cejas, arruga la frente, arruga ese dorso de la cabeza. Su inervación es el nervio facial, pero del ramo temporal. Y en sí no tiene una inserción ósea. El tratamiento quirúrgico importante en esta zona es la cirugía estética, ¿vale? Ahora bien, la aponeurosis epicraneal, galea aponeurótica, es una lámina tendinosa resistente que cubre el periósteo de la bóveda craneal y se adhiere a la piel del cuero cabelludo mediante fibras que atraviesan el panículo adiposo. Su acción es que el músculo occipital se comporta como un sinergista fijador de la aponeurosis epicraneal para que el músculo frontal, tomando punto fijo en ella, tire de la piel de la frente hacia arriba y esta produce su fruncimiento en forma de pliegues horizontales e indirectamente eleva el párpado superior, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a pasar al grupo de los músculos del cuello. Muy bien,
Bueno, en el cuello encontramos un hueso pequeño llamado yoides, ¿vale? En el cual se insertará la mayoría de la musculatura de la zona, la que se divide en dos, la musculatura profunda y la musculatura superficial. Vamos a empezar con los músculos superficiales. Iniciando con ellos sería la parte del músculo platisma. El platisma es un amplio músculo cutáneo aplanado que se encuentra situado por encima de la hoja superficial de la fascia del cuello epifacial. Esta cubre la parte anterolateral del cuello y que no dispone de fascia propia. Este músculo se cuenta entre los músculos de la mímica y como tal es inervado también por el nervio facial, ¿vale? El segundo músculo sería el músculo esternocleidomastoideo. Es un músculo grueso situado en la parte lateral del cuello. Se origina en la clavícula y manubrio external hasta la apófisis mastoides y la línea occipital superior. Su parte inferior se bifurca en dos cabezas, una clavicular y otra external. Además, por la superficie del músculo asciende la vena yugular externa y caminan algunas ramas del plexo cervical, nervios auricular y cervical transverso. Profundamente el esternocleidomastoideo se sitúan el plexo cervical y en la parte baja del cuello, el paquete vasculonervioso yúgulo-carotídeo, arteria carotídea, vena yugular interna y nervio vago. El punto medio del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo se corresponde con la zona donde emergen las ramas cutáneas del plexo cervical y recibe el nombre de punto nervioso. Ahora bien, su función e inervación. Las contracciones de un lado permiten el giro de la cabeza hacia el lado contrario, inervado por el nervio espinal y el plexo cervical. Si se contraen ambos músculos, flexionan la cabeza. Si solamente se contrae uno de ellos, produce una inclinación lateral de la cabeza. Además, participan en la fase final de los movimientos de rotación de la cabeza. ¿Vale? Ahora, el tercer músculo, el músculo trapecio. Este músculo es una gran lámina triangular que se extiende desde la columna vertebral cérvico-torácica al hombro. El trapecio eh, interviene en la mayor parte de los movimientos de la escápula. Las fibras superiores del músculo son elevadoras de la escápula y actúan sosteniendo el hombro cuando se somete a cargas mecánicas, por ejemplo, al transportar un objeto pesado con la mano, entre otros, ¿no? Además, cuando estas fibras toman como punto fijo su inserción inferior, intervienen en las inclinaciones laterales del cuello. Si se contrae únicamente en un lado, pues obviamente interviene esta inclinación lateral del cuello. Si la contracción es bilateral, produce extensiones del cuello. Ahora bien, la inervación es motoramente por el nervio accesorio y sensitivamente por el plexo cervical. Y ojo, no es propiamente un músculo del cuello. Está incluido en este cuadro por su significación topográfica. Realmente este músculo del trapecio es más del tórax, ¿vale? Pero aún así abarca parte pues del cuello, básicamente, ¿no? Muy bien. Ahora nos vamos a ir a los músculos profundos. Uno de ellos, o el primero que vamos a hablar, sería el escalenos
o laterales. Son tres músculos que se sitúan a cada lado del cuello: anterior, medio y posterior. Escaleno anterior, inervado por las ramas anteriores del tercer, cuarto y quinto nervios cervicales. El escaleno medio, inervado por las ramas anteriores de los nervios cervicales tercero y cuarto. Y escaleno posterior, inervado por las ramas anteriores de los nervios cervicales tercero y cuarto. Se originan en las apófisis transversas de las vértebras cervicales hasta la primera y segunda costilla. La inervación de los escalenos se realiza por ramas del plexo cervical, ¿vale? Los tres músculos escalenos intervienen en la respiración, elevando y sosteniendo las primeras costillas durante la inspiración. Son de forma triangular que se extienden a los lados del cuello entre las apófisis transversas de las vértebras cervicales y las primeras costillas. El músculo escaleno anterior se origina en la apófisis transversa de las vértebras C3 a C6 y se inserta en el tubérculo del músculo escaleno anterior de la primera costilla. Dentro de las relaciones topográficas que mantiene, hay que señalar que a lo largo de su cara anterior desciende el nervio frénico y que a nivel de su inserción costal el músculo es cruzado por delante por la vena subclavia y por detrás por la arteria subclavia y el plexo braquial. Ahora, el músculo escaleno medio se origina en la apófisis transversas de las vértebras, de C1 a C7, y se inserta en la primera costilla, por detrás del surco de la arteria subclavia que los separa de la inserción del escaleno anterior. Por delante de este músculo, a nivel de su inserción costal, se encuentran el plexo braquial y la arteria subclavia. Y por último, el músculo escaleno posterior. Se origina en el tubérculo posterior de la apófisis transversas de las vértebras C5 a C7 y se inserta en la cara externa de la segunda costilla. Ahora, por detrás del músculo escaleno anterior y delante del medio y el posterior, se delimita una hendidura cuyo límite inferior es la primera costilla, que recibe el nombre de desfiladero de los escalenos. Por este desfiladero discurren la arteria subclavia y las raíces del plexo braquial. Muy bien, ahora pasemos a los segundos músculos, que son los prevertebrales. Prevertebrales. Son músculos pequeños que están situados en un plano profundo, inmediatamente por delante de la columna, en la zona anterior de los cuerpos vertebrales cervicales, en la cara posterior del cuello, inervados por el plexo cervical profundo y los cuatro primeros nervios cervicales. El músculo largo del cuello es un músculo de forma triangular con fibras orientadas en diferentes direcciones que incluyen: 1. La fibra de dirección vertical que unen entre sí los cuerpos vertebrales desde la vértebra torácica 3 y la cervical 2. 2. Fibras oblicuas que se originan en el tubérculo anterior de las apófisis transversas de C3 a C5 y terminan en el tubérculo anterior del atlas y en el cuerpo del axis. Y 3. Fibras, también de disposición oblicua, que se extienden desde el cuerpo de las vértebras T1 a T3 hasta el tubérculo anterior de las apófisis transversas de C5 y C6. El músculo eh, largo de la cabeza se sitúa lateralmente al anterior. Eh, se origina en el tubérculo anterior de las apófisis transversas
de las vértebras C3 a C6, para luego insertarse en la porción basilar del hueso occipital. El músculo recto anterior de la cabeza, que se encuentra por delante del agujero magno del occipital, se origina de la apófisis transversa del atlas y se inserta en la porción basilar del hueso occipital. Este músculo corresponde a un músculo intertransversario y desde el punto de vista topográfico debe de ser incluido dentro de los músculos suboccipitales. Se inerva por el plexo cervical e interviene en la flexión de la cabeza. Y por último, el músculo recto lateral de la cabeza. ¿Vale? También están los músculos yoideos. El hueso yoides situado entre la laringe y este y, y la base de la lengua está sujeto por una serie de músculos que se disponen unos hacia arriba, uniéndolo principalmente a la mandíbula, y otros hacia abajo que lo fijan al cartílago tiroides, esternón y escápula. Estos grupos musculares reciben el nombre de músculos suprayoideos y músculos infrayoideos, respectivamente. ¿Vale? Y de esos vamos a hablar. El tercer músculo profundo sería el que vamos a hablar, es el suprayoideo. Se origina en el hueso yoides. ¿Va? En el hueso yoides. Y se inserta en la mandíbula. Se inserta en la mandíbula, formando el suelo de la boca, la cual encontramos los siguientes músculos. Según la diapositiva que sale enumerado, son 1, perdón, sí, sería 1, el digástrico, el vientre anterior; 2, digástrico vientre posterior; el 3, el miloyoideo; el 4, el estiloyoideo; y el 5, que sería el genioideo, a imagen de la derecha, ¿vale? Ahora bien, en el cuarto músculo sería el infrayoideo. Estas están situados en la cara anterior del cuello, desde el hueso yoides hacia abajo. Los músculos infrayoideos son 4 músculos finos. 4 músculos finos. También son 4 músculos acintados que discurren en 2 planos por delante de las vísceras del cuello. Y miren, enumeradas según la imagen de la izquierda de la diapositiva, en este cuadro de la derecha podemos encontrar otros puntos, ¿vale? Por ejemplo, en el plano superficial se encuentra el 1, que es el esternoyoideo, y el cuarto es el homoyoideo, ¿va? Reflejados en amarillo, ¿vale? Ok. En el plano profundo están el segundo, que es el esterno tiroideo, y el tercero es el tiroyoideo, reflejados en verde, ¿va? Ok, muy bien. Ahora nos vamos a pasar a la parte de vasos de cabeza y cuello y la irrigación en general, ¿vale?
La irrigación arterial de la cabeza y cuello, podremos decir lo que es como un sistema arterial carotidio. Más bien, es un sistema. Comencemos por la arteria carótida común, en esta parte de la arteria carotidio, la cual se bifurca en dos puntos, la arteria carotidia interna y y la externa. La interna irriga principalmente estructuras intracraneales. No da ramas a nivel del cuello, sino que irriga el encéfalo y la órbita. Y la arteria carótida externa, la principal fuente de irrigación para la cabeza y cuello, con ramas importantes para la odontología. ¿Vale? Estos puntos los vamos a ver en otro video, hablando más sobre los vasos de cabeza y cuello, su irrigación, las ramas, eh, el drenaje venoso de la cabeza y cuello también lo vamos a ver más adelante, el drenaje linfático de cabeza y cuello, muy importante, e inervaciones, ¿vale?